¿Por qué Venezuela no puede hacer lo que hizo Perú? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Sí pudo, pero ¿por qué ahora no puede? Dross, un famoso youtuber venezolano que está en Argentina, que yo admiro su contenido, porque a él no lo conozco, o sea, no lo admiro literalmente a él, pero su contenido me encanta, me fascina, cada vez que sube un video lo veo, porque a mí me gusta el terror y todo esto, y él habla de esos temas, cosas paranormales, terror y tal. No es que yo crea mucho en eso, pero sí, sí es Hola, para entretenido. quien no me conoce, mi nombre es Michael. Y hoy quisiera hacer unas pequeñas aclaraciones y llevar un contenido más amplio y refutar ciertos pensamientos que considero que están bastante equivocados. Ante todo, vamos a partir por lo siguiente, o por lo primero que tú mencionas. Primero miras un youtuber que tiene un contenido que va dirigido a contenidos de terror y paranormal. Ya de por sí, a mi forma de ver, tienes algo que que está desvirtuada de una realidad, en primer plano. Él dice que los venezolanos pues no tienen los huevos de los peruanos, y es verdad, no los tienen, no los tienen, pero vamos a ver cuál es la Bien, en razón. este aspecto yo creo que es muy fácil o muy a la ligera hacer ese comentario de que el venezolano tiene los mismos huevos que el peruano. Me imagino que tú también debes incluirte como ese venezolano que no tuvo los suficientes huevos para ayudar a salir de nuestro país de la situación que se encuentra actualmente. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y pueden visitar mi página web mundoalexo.com y mis redes sociales como Mundo Alexo en cualquier red social. Uf, Venezuela no puede. ¿Por qué Venezuela no puede hacer lo que hizo Perú? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Sí pudo, pero ¿por qué ahora no puede? Porque hoy por hoy realmente Venezuela no puede hacer lo mismo que hizo el Perú con Merino. O sea, no puede hacerlo con Maduro lo que hicieron con Merino, que es sacarlo con una marcha pacífica, que realmente eso Yo fue creo lo que que ante sucedió acá. todo es muy irresponsable de tu parte hacer comparaciones de dos sistemas económico y político y en épocas distintas. De verdad que tu ignorancia abruma y es triste escuchar que tú supuestamente eres un venezolano y hable de esa manera. En primer lugar, las circunstancias son muy distintas. Primero hablemos del Perú. Merino toma el poder por un tecnicismo jurídico que se planteó en una segunda oportunidad, que era la vacancia, ¿verdad? Merino cometió, digamos, dos errores básicos. Uno, la manera como llegó al poder. Y dos, algo carrafálico, que no tuvo contacto con el pueblo peruano. Se aisló en la figura de una presidencia. Se quedó callado y permitió que se escapara de sus manos lo que estaba ocurriendo en el Perú. Comenzando primero con unas marchas pacíficas, como tú mencionas, que luego se convirtieron en violencia y generaron dos muertes. Si tienes que aprender a decir las cosas, no a mascararlas. Y otro grave error que tú cometes, y terrible, y pareciera que no eres venezolano, que pareciera que ya eres más, que eres peruano y no eres venezolano, por tu falta de conocimiento, es que en Venezuela las cosas fueron extremadamente distintas. Primero debiste haber partido
que para que Hugo Chávez, ese monstruo de la política venezolana, lograra hacer lo que hizo, él se avaló y sustentó su, su llegada al poder. Fue por una grave crisis económica que estaba pasando Venezuela bajo la presidencia del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cuando quiso colocar lo que llama el paquetazo, que asfixió, que agobió a todo venezolano de bien. Y eso debías haberlo dicho. No tocar un tema tan profundo y delicado y, y tratarlo de explicarlo como si estuvieras hablando con unos niños de 5 años. Cuando tú no sabes la repercusión que tiene tu canal sobre las masas. Es una actitud bastante irresponsable. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir es nuestro. Se pronunció en contra de algo y Merino renunció porque vio que el pueblo era era mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué Venezuela no puede hacer esto de manera pacífica? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede ser igual a Perú? Les voy a intentar, desde mi punto de vista personal, contestar esa pregunta según yo lo creo. No es algo, no tengo la verdad absoluta, no soy político, no soy una persona que tiene un conocimiento amplio en política ni nada, simplemente soy un ciudadano con sentido común.
Ya, o sea, no tomen mi palabra como la verdad absoluta, simplemente es mi opinión muy personal. ¿Ya? Ok, bueno, primero y principal, porque se tardaron mucho. Hubo un momento en que Venezuela hubo dos momentos, mejor dicho, en que Venezuela pudo sacar el socialismo o el comunismo, como lo quieran llamar, el chavismo, de Venezuela. ¿Ya? La primera fue cuando, o sea, temprano, cuando empezaron a faltar las cosas, cuando empezaron a escasear los alimentos, cuando el Chávez decía que eso era ¿cómo decía él? Eso era un, una manipulación de Estados Unidos porque están acaparando los productos, que no sé qué. Una tontería, una tontería. Tú dices muy fácilmente que es una tontería, una tontería. Yo todavía me pregunto, ¿qué hiciste tú para evitar esa tontería? ¿O qué carajo estabas haciendo tú para evitar esa tontería? De verdad que te falta mucho, falta de conocimiento y por eso es que fallas. Te voy a aclarar algo. Yo jamás he estado a favor de Hugo Chávez. Mas, sin embargo, te voy a decir qué fue lo que hizo él. Y la burda y triste comparación que haces tú con los peruanos. Te lo dije en un principio. A diferencia de Merino con Hugo Chávez le dio en el talón de Aquiles del venezolano. Él supo conectarse con ese pueblo que tenía necesidades económicas. Y fue un estratega. Y eso no hay que negárselo. A pesar de que nos hundió y a pesar que nos sumió en la miseria más grande y que gracias a sus políticas, hoy por hoy tenemos una inmigración terrible por todos los países de Sudamérica y otros países del mundo. Pero supo, durante los años que estuvo gobernando, sustentar bases que le permitieran a él y a su partido político perpetuarse en el poder. Mira, por contarte nomás, él supo colocar a las Fuerzas Armadas, que era un grupo social aparte de la población venezolana, la supo conectar y lo ubicó en ministerios, en importantes centros económicos del país. Supo en su debido momento convertir todas las fuerzas políticas y representativas y las instituciones de que lugarmente se permite ser una democracia, tener un solo pensamiento, y era Chávez. Ya ni el Congreso, ni el Ministerio de Justicia, nada estaba desligado del poder de Hugo Chávez. Y eso tú no lo explicas. Tú dices que es una tontería, no es una tontería. ¿Por qué no hiciste esa comparación con el sistema fascista de Hitler? Eso sí hubiese sido algo que comparar. Ahí sí yo te hubiese aplaudido, hubiese sido brillante. Pero no, tu cerebro no te dio, de verdad. No No compras a Rusia, porque no compras a China. O sea, no tienes que comprar exactamente en los Estados Unidos. Porque si llegan los tanques y las tanquetas y las armas para antimotines y todo ese lío de otros países, ¿por qué si llegan y por qué no? ¿Por qué no comprarle a esos países, ¿no? Que también tienen, ¿no? Mira, China exporta de todo, ¿no? Y es una tontería, ¿no? Realmente. Y la gente pues lo aceptó. Uno, bueno, se dejó manipular, querían un cambio porque había, lastimosamente, había mucha más población, digamos, ignorante en Venezuela que la población preparada, por decirlo así, que también era grande, pero había demasiados ignorantes y personas de bajos recursos, demasiado, que vivían mal, pero comían bien, ¿ya?
Ahora pues ellos se dejaron engañar porque le pusieron una bandeja de plata y Chávez le dijo, mira, igualdad social, todo el mundo va a cobrar lo mismo. En primer lugar, ¿por qué todo el mundo tiene que cobrar lo mismo? ¿Por qué un barrendero, y yo no digo que sea un mal trabajo, todo trabajo es digno, pero ¿por qué un barrendero, que cualquiera puede ser barrendero, eh, va a ganar lo mismo que un doctor o que un profesor o que un ingeniero o que un arquitecto? ¿Por qué? Si esta De verdad que me sorprende cómo llevas un tema y después saltas a otro. Empiezas a hablar que si los venezolanos tienen bola o no tienen bola, entonces después empiezas a hablar sobre sistemas políticos, cosa que te lo planteé en un principio. No puedes, es absurdo lo que estás planteando, es absurdo. Hablar de un sistema político capitalista y de un sistema político socialista. Y realmente te desfasas de la realidad cuando no puedes diferenciar esos dos sistemas políticos y una dictadura de corte socialista. Si tú realmente no sabes entender en base las diferencias que son de los sistemas políticos, no puedes explicarle a una población, a una audiencia, lo, las razones por las cuales un país no puede reaccionar de una manera y obtener unos resultados a la diferencia de otro país. Es absurdo lo que planteas. Los últimos han tenido una preparación universitaria que se ha tardado varios años en concretar y por ende pues son personas tituladas y están certificadas para hacer una operación, para construir un edificio, para enseñar en una universidad o en un colegio, siendo profesores y tal. Entonces, un barrendero, cualquier persona puede serlo. Necesitas brazos nada más, ¿no? Necesitas brazos y ya. Puede ser. No, y lo peor del caso que tú tienes es la facultad de ser de manera muy sutil y muy efímero, insultar a la gente que por no tener una profesión, no tener esa oportunidad de haber ingresado a un instituto de educación superior, es menos por lo que tú mismo estás diciendo o das a entrever. Yo creo que todos estamos en una constante búsqueda de la perfección. Es una condición natural del hombre, siempre vamos a estar comparando y creo que lo que creemos muchas veces no coincide con lo que está pasando. Hola. ¿Sí? Hola. Adriana Macías. Hola. ¡Ay, en Chiapas! Ah, claro. Sí, cómo no. Bueno, ahorita voy a la oficina. ¿Qué te parece si yo te regreso la llamada cuando esté en la oficina y nos ponemos de acuerdo? Sí, cómo no. Ay, claro, me va a dar mucho gusto ir a la conferencia. Muy bien, vamos aquí a Avenida Circunvalación, por favor. Ok. Yo pienso que en la vida no hay que esperar nada. En la vida hay que ir al encuentro de todo. Yo soy Adriana Macías, soy abogada, escritora y actualmente vivo en Guadalajara. Es un ser muy pacífico que no ha estado metido en problemas nunca en su vida, realmente. Aquí llegaron los colonizadores y normal, agarraron ese poco de indígenas y normal, porque el pueblo venezolano desde sus inicios ha sido Ahora, de verdad que me quedo sorprendido cada vez que escucho tus argumentos y la profunda ignorancia que tú manejas sobre Venezuela, de verdad que sí. Tú como que fuiste muy malo en primaria, te la pasabas copiándote, ¿verdad? Y creo que cuando estudiaste historia de Venezuela, a ti por un lado de tu cerebro pasó, pero nunca se quedó, cuando Venezuela pasó por dos etapas durante la conquista, que fue la etapa pacífica y la etapa armada. De eso
se desglosó dos partes. Hablamos de la parte pacífica que conquistaron a los, digamos, a los indígenas mediante su fe católica, ¿verdad? Eso fue una de las maneras de conquistar esos corazones, ¿verdad? Mediante la conversión de ese credo primitivo a aceptar una doctrina religiosa distinta al autóctono, y la conquista armada mediante la pólvora y el hierro, a diferencia de los arcos y las flechas. Porque si no lo sabes ahorita, bueno, yo te enseño, no hay problema. Sí hubo resistencia venezolana autóctona cuando los españoles pisaron tierra venezolana. Ha sido un pueblo pacífico, no es un imperio como los incas, que son un imperio, es una vaina enorme, que han conquistado lugares, o sea, los incas son gente más civilizada y tenía como más conocimiento que los indígenas venezolanos. Y los indígenas venezolanos eran como más tranquilitos, estaban por lo suyo, cada quien por lo suyo. Sí tenían sus mini guerras ahí entre ellos, pero llegaron estos españoles y hicieron lo que les dio la gana, pues no tenían oportunidad contra los españoles, los indígenas venezolanos, no tenían oportunidad. Entonces, históricamente, creo que Venezuela nunca ha participado activamente en una guerra, salvo lo de Simón Bolívar y esas tonterías. Ya logro entender por qué al final del video haces la acotación que si te quieres hacer unos comentarios en relación a lo que tú estás exponiendo, lo hagan de manera respetuosa, pero es que tú cuando hablas de la identidad venezolana, hablas de Venezuela, oye, lo hablas de una manera tan burda, tan ignorante y tan grotesca. Es más, tú eres el que ofende el gentilicio venezolano. Hablas de Simón Bolívar como cualquier persona. Si cualquier persona eres tú eres un miserable frente a un ser que dedicó su vida por brindar libertad no solo a Venezuela, sino a 5 naciones. Una persona que no necesitaba de eso porque era un hombre de dinero de cuna. ¿Verdad que tú das vergüenza decir que... Oye, yo te lo agradezco y seguro que hay muchos que están a mi favor de que no digas que eres venezolano. De verdad que das asco. De verdad que sí. Que se juntó con otros países y tal, y libertó esto y libertó aquello, y hay historias que hablan de que no es tan así o así. Realmente el pasado para mí es solo eso, un pasado, una historia. Estamos en el presente, vamos a vivir el presente. Ya. Entonces, históricamente hablando, el venezolano común no es un guerrero. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de quién fue Simón Bolívar. Vamos primero a centrarnos un poquito. Estamos a principios del siglo XIX en Sudamérica y es aquí cuando se dan las guerras de independencia, de emancipación hispanoamericanas. Es decir, Sudamérica consigue la independencia enfrente de España, la metrópolis. Las colonias consiguen su propia autodeterminación. Bien es sabido pues, que hay diversos políticos, diversos militares, que fueron los artífices de todo eso. Pues bien, uno de ellos, quizá el más importante, fue Simón Bolívar. Simón Bolívar, como digo, fue un militar y político venezolano que consiguió pues, la emancipación de bastantes países suramericanos enfrente de España. Es considerado por ello uno de los padres de la patria. Los países en los que él estuvo directamente involucrado para con su independencia son Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Cómo actuar en este tipo de situaciones. Y aunque lo supiera, de saber qué tiene que hacer, no sabe cómo hacerlo, porque no lo ha vivido nunca, no ha estado en esa
en esa situación. Un hecho inesperado ocurre a mediados del año 1952. Colombia intenta reclamar la soberanía de los monjes. Precisamente de ese año, entre los días 13 y el día 29 del año 52, la corbeta Almirante Padilla, que venía a hacer ejercicio en la costa centroamericana, desciende hacia la costa colombiana, precisamente hacia los alrededores de la península de La Guajira, y en uno de esos ejercicios hace fuego contra las islas de los monjes. Y hay definitivamente una marca en ese momento que inclina hacia la acción militar de Venezuela en lugar de la acción diplomática que se venía ejerciendo anteriormente. La Fuerza Aérea, con sus vampiros, demuestra su superioridad en el aire y sorprende a los militares colombianos. La disuasión funciona. Colombia desiste sus... ARC Caldas, confirmo nuestra marcación 287 a Castilletes, distancia 11 millas, aguas jurisdiccionales de Colombia. Desde la boca, muérgano. ARC Caldas de Independencia, recibido, copiado. Tu posición coincide con la mía. Mantengo mi posición, comandante. Me encuentro en aguas territoriales venezolanas y usted se encuentra dentro de nuestro territorio. Se procedió a alertar al alto mando, el cual está tomando cartas en el asunto. Cambio. Esta es la corbeta ARC Caldas, recibido, muchas gracias. Procederé entonces en igual forma y permaneceré aquí en el área hasta que reciba nuevas instrucciones. Muchas gracias, estoy procediendo en igual forma. Entonces, de acuerdo a su mensaje, estoy comunicando al alto mando naval colombiano con el fin de que procedan a establecer las comunicaciones del caso. Mientras tanto, permaneceré entonces en esta área. Muchas gracias y quedamos UAP en este canal. Siga. De Urdaneta, recibido, terminado. Es muy pacífico. Es muy. En Venezuela le decimos en ese sentido muy ahuevoneado. Sí, son ahuevoneados en ese sentido. Entonces se dejan montar la pata, como dicen ahí, se dejan pisotear un poco, ¿no? Estoy hablando de términos políticos. Y pues nunca entendieron que el pueblo realmente tenía el poder, ¿no? Ahora, cuando pudieron, cuando el pueblo venezolano tenía el poder, no lo hicieron. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno fue apoderándose del poder legislativo, el poder judicial, el poder no sé qué, y todos los poderes. Ya, ahorita Venezuela es comunista completamente, ¿sabes? Es chavista completamente. La oposición pues no tiene un poder como... Bueno, en definitiva, mira, tratar de dar respuesta y argumentar cada estupidez y cada barbaridad que manifestaste en el video, pues se convertiría muy largo, verdaderamente muy tedioso. ¿Verdad? Altamente sorprendido de tanta ignorancia, tanta mediocridad, tanta falta de identidad, desapego por tu parte. De verdad que primera vez que llego de manera accidental a ver tu video,
Y sí, los venezolanos tenemos bola. Los venezolanos que viven en Venezuela tienen bola porque de alguna manera, bien sea porque no tienen capacidad de poder salir, están resistiendo a un sistema que la gran mayoría no queremos. Tenemos bola porque los que estamos afuera hemos tenido la capacidad de adaptarnos y sobrellevar los cambios que Venezuela y que el venezolano de común no tenía, sino que era de salir a turistear y no lo que actualmente estamos haciendo de salir para sobrevivir y poder de alguna manera dar una mano amiga y una mano a esos familiares que quedan en Venezuela, bien sea por sus condiciones de edad, por sus condiciones de salud, y necesitan que otros estemos afuera para brindar ese apoyo económico y darle una luz a esas personas que estamos allá. Si hay venezolanos que no tienen bolas, tú eres uno de ellos. Un venezolano que perdió identidad, un venezolano que da vergüenza. Tuve la oportunidad de medio observar otro video tuyo que hablabas que las cosas que los venezolanos que teníamos que cambiar. En definitiva, a ti como prospecto de venezolano hay que cambiarte todo. Ya partiendo de ahí. Ya eso sería un logro. Aparte de las lacras como Maduro y todo aquello, yo creo que tú formas parte de esa nueva generación venezolana que le ha causado terrible daño a nuestro gentilicio. Hablar mal de nuestra historia, hablar mal de cuando no tienes conocimiento de historia militar, cuando no tienes de historia contemporánea, hablar de tocar cualquier tema por tocarlo, por llenar un tiempo en YouTube y generar una monetización, de verdad que es irresponsable, muy irresponsable de tu parte. De verdad que eres una vergüenza como venezolano. Y esto somos los venezolanos. Los venezolanos que, estando bajo circunstancias que no nos favorecen, tenemos bolas. Venezuela alcanzó en 2019 un récord de manifestaciones en los últimos 9 años con 16.739, según ha informado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en su último informe. Así, las cifras del año pasado superaron a las otras 3 grandes olas de protestas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2018. Entre las principales demandas de los venezolanos se encontraron las peticiones de cambio político, salarios dignos, acceso a sanidad y a los alimentos y unos mejores servicios públicos. Según el informe, un 58% de las protestas se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mientras que las demandas por derechos civiles y políticos pasaron del 11% en 2018 al 42% durante 2019. Además, el texto asegura que el principal problema de los venezolanos es la ausencia de democracia y ha sostenido que la recuperación de la calidad de vida en Venezuela pasa por el cambio de rumbo político, para afirmar que mientras ese cambio de rumbo no ocurra, se profundizará la crisis económica y social en la que está sumergida el país. En concreto, el estado de Miranda obtuvo el mayor número de manifestaciones en 2019, con 1.355 protestas. Tras él se encuentran algunos como Distrito Capital, con 1.290, Mérida, con 1.255, Táchira, con 1.128 o Bolívar, con 1.054 protestas.